información. Ujú, ok. Quiero preguntar también sobre Javier le sueña mucho a un abuelo o es la entidad que está interfiriendo. Mm, la luz me dice que puedes hacer esa pregunta con su ser luz. Ok, bueno. Ok, entonces la luz procede con todas las entidades que tenemos, ah, con el protocolo de guerra individual para cada entidad Bueno, y también separan al egregor que tiene información para preguntas y sí, todos van siendo procesados. bueno, y pasa al frente, Ujú, ya empiezan a procesar lo otro, no, ya lo encapsula, lo pone al frente ujú, y empiezan a procesar lo otro. ujú. Y todo va siendo aligerado y se le pasa a los Seekers. ¿Se liberaron algunas razas, Cielo? Sí, ¿Hay número? O- sí, 2.773.000. Bueno, ok. ¿Norb le hizo el protocolo a la entidad de Grego? Sí, ya aquí lo tiene al frente, Ujú, le está haciendo el protocolo. ok. Mm, listo. Bueno. Luciel se fusiona contigo y te activa las protecciones, Cielo. Sí, abrazo de luz, hermana. Abrazo de luz, Luciel. Luciel, ¿me puedes dar el nombre del egregor que tenemos en captura? Acá tú, Acá tú. con K, acá tú. Ok. Mm, ¿Vas a poder hacer cambio con él? Sí, acá tú tiene una composición biológica de un 67%. Es como una especie de hibridación. No creo que es prudente que hagas cambio entonces. ¿Qué me dices? Se puede hacer cambio. La cuestión es que este ser es pesado. Ok. Está mucho su, Bueno, entonces bueno, mejor su hagámosle embriaguez. ya. Ya le dieron vinito para que contesten las preguntitas. Más vinito del que tiene ya. Ya, Eh, pues, sí, se le da para que esté más suave, ya, ok, más tranquilo, ajá. dispuesto a hablar, sí. Ujú. Bueno, ¿qué te dice? ¿Desde cuándo lleva con Javier? Este ser habla de que tiene la propiedad de estar con él
Ujú. Él viene parasitado en 175 vidas en esta misma clase de parasitación. Mm, ya, ok. ¿Y desde él está parasitado desde cuál reseteo? ¿Desde cuándo? Tercero, Tercer reseteo. Bueno, como ya anduvimos con el archivo genético, todas las entidades, si hay alguna entidad que esté en conexión, algún egregor que tenga la información, ya ha sido extraído, ¿no? Pues sí. sí. Bueno, ¿qué me puede decir del tatuaje que se hizo con su pareja cuando empezaron la relación? Sí, ese tatuaje, la entidad lo muestra como un propósito a favor de la entidad. Cuando él se tatuó, Ujú. la entidad lo que hizo fue imprimir más de su energía en él. Aprovechó ese momento, esa tinta, ese momento, y lo que hizo fue impregnar más de su energía para que él se fuera más debilitando en cuanto a su voluntad, se fuera como fusionando con él, porque la entidad lo que hace es fusionarse con él, pero para fusionarse lo que necesita es que él pierda su voluntad, se debilite. Oh, claro. Ok, sí, hay unos puntos en el momento en que dice que él, cuando él toma, cuando él se embriaga, él se transforma. Sí, cuando esta clase de entidades son parasitadoras, ellas lo que hacen es buscar situaciones donde el ser se pierda bastante su voluntad, eh, por medio del alcohol, por medio de las drogas. Los seres, digamos, que pierden su conciencia, pierden su voluntad y en esa pérdida de todo ello, lo que hace la entidad es apropiarse y de esa manera se manifiestan, viven, se plasman acá en estas líneas, en estas realidades y experimentan por medio de ellos, aparte de que consumen su energía. Ajá. Y este tatuaje, como se le hizo a su pareja, él tenía algún, ¿cómo se dice? Alguna forma de acceder a la pareja de Javier. El propósito de la entidad fue él, Oh, okey. No, como los Javier. tatuajes, lo con los Cua- cuan- sí, a la pareja también hacerse la clase mismo tatuaje, también tiene acceso a ella, pero no en forma directa, sí en una forma indirecta. claro, porque ahí está implicada ella con este tatuaje, ¿no? Ajá. Así es. Bueno, Pero digamos lo que ella, él lo parasita a ella accede al tatuaje, ambos quedan con el tatuaje, se le da el camino a la entidad para seguirlo parasitando a él, perdiendo la voluntad, y en ella lo que hace es hacer como un encadenamiento eh, energético con ella, de manera que consume energía de ella de una manera indirecta, se enlaza con ella. mm, que él, ha tenido muchos traumas cuando vivía con sus padres. ¿Hay algo que puedes decir de la entidad ahí? Sí, todas las manifestaciones de varias líneas de tiempo de él han sido traumáticas,
han sido dolorosas, han sido propiciadas por estos seres para que él siga desquebrajando todo lo que es su voluntad, para que él siga en la misma línea de consumo y debilitamiento. Ujú. En los sueños que le traía, ah, com como decir, soñar con su abuelo fallecido, en sueños. Sí, dentro de los sueños de su abuelo, en muchas de las manifestaciones de esos sueños es la misma entidad que se manifiesta en esa misma apariencia del abuelo para acceder a él también de esa manera inconsciente y debilitarlo. Pero de todos esos sueños también hubo unos sueños, porque han sido varios, pero de tantos sueños sí hubo un sueño en el cual, digámoslo, ese vínculo de su abuelo con él también quiso manifestarle a él el peligro y sobre todo la vida que está llevando como queriéndolo ayudar. Por esos lazos energéticos que compartieron. ¿Y qué lo llevó a ese problema con su pareja, que terminó en detenido? ¿Fue la situación el alcohol mismo? Sí, en el momento que él consume alcohol o drogas, él pierde su voluntad. Es más la entidad la que obra en él que es él mismo. Es como si le permitiera disiparse y actuar en ella. Y esta entidad en este caso es bastante agresiva, es bastante animalesca, es bastante tosca, Grotesca. Ajá. es agresiva, es Ujú. Bueno, y sí. todo lo conjuaguló con el vecino para que él fuera detenido, ¿no? No, simplemente la entidad se expresa, ella es la oportunidad que tiene de ella de estar aquí, expresarse, extasiarse con todo lo que tiene que ver con él, y ella no piensa, ella no simplemente, Mm, ac actúa en instinto. Así que el hecho de que él haya sido llevado a la cárcel fue algo que se propició por, digámoslo, no por la entidad, no, mm, sino por la situación. claro, por la situación, claro. Bueno, ¿y me puede decir algo de la serie de accidentes que ha tenido con, aparatos motorizados? Sí, toda esta serie de accidentes que él ha tenido ha sido promovidos por toda esta entidad. La entidad desea desencarnarlo porque está viendo en él el deseo de cambiar. Ujú, okey, Así que ella prefiere, y así ha sido en muchas encarnaciones, ha preferido desencarnarlo, inmovilizarlo, enfermarlo, dejarlo derrotado en una cama, que cuando él expresa o cuando puede conectarse con su sentido y quiere como cambiar. Es okey, como si lo castigara, claro. lo debilitara, lo desencarna y en otras líneas de tiempo vuelve y sigue el mismo juego. En las situaciones laborales, siempre él piensa que tiene un lugar predilecto y empieza el trabajo y después termina en trabas, problemas con clientes y todo lo demás. Sí, porque en el momento en que él puede acceder, la entidad puede acceder en él en una forma de manifestarse más clara en él cuando él pierde su conciencia en el trago, en el vicio y todo ello. En el momento cuando él tiene su vida diaria, digamos lo que esa energía, esa vibración, esa parasitación de esa energía en él le pone muy densa su energía. Significa que todo lo de él alrededor es para problemas, es para conflictos, es para atraer más de lo mismo, de la misma vibración de este ser. Así que por mucho esfuerzo que él haga, por mucho que él cambie de trabajo,
por mucho que él trate de llevar las cosas, siempre la energía va a ser pesada y siempre va a tener conflictos por la parasitación de este ser. Mm, ok. Bueno, este ser ha sido es de aquí del holograma o viene de otro domo. Viene de otro domo, Infraterreno. intraterreno, ¿De qué domo capa estamos? 3, ¿De qué domo estamos hablando? domo 2. Domo dos, ok. ¿Cuántos capas infraterrenas hay en ese domo? En esas capas intraterrenas hay unas 123.000 en replicación de cada una y se van multiplicando en diferentes raíces. Uf, Así que las bases son 123.000. ok. Bueno, pues, Hablamos de realidades replicadas debajo de ese domo. ujú, ok. Lucía, ¿la luz puede intervenir a todas estas para extraer a toda la totalidad de entidades que estén en estos lugares? Se trae toda la totalidad de las entidades que tienen que ver relacionadas con este ser. Ujú. Bueno, entonces la luz procede Sí, y todas la ramificación de conexiones, ya sea que estén en todos se extraen de todos los domos, hologramas, espacios interdomales, se hacen en todas las conexiones, ramificación de conexión, para encontrar todas las entidades que estén en conexión con las respectivas que se ha extraído. Se extraen de todos los lugares, de portales, de todos los colores, de cada una de las escalas, puertas, líneas desdobladas de tiempo, espacios suspendidos de tiempo, estructuras que soportan los domos, incluso las líneas temporales de los hologramas, así como van llegando, se les va aplicando el protocolo de guerra y se despeja la zona. listo. Y también se le entrega Sí, a esta entidad, se le entrega a Ana. Norma. Sí, ya vamos para ello. Listo. Bueno, los humanos luz revisan la zona de operaciones, que estemos en luz, todo limpio. Sí, listo en luz. Ajá. Bueno, Pulcome procede a llamar al humano luz de Javier. Sí, sí, acá está. Nor verifica. Sí, Nor ya viene y verifica su ser luz. Sí, verificado. Yo le doy la mano. Sí. Ujú, su ser luz. ¿Me vas a dar el nombre? Lucía. Sí. Hana, Hana Wai, Hana Wai, ¿Con H o con J? con J J.
IH, sí. Hannah White. Ok. Dimensión. Dimensión, Ujú. 2.775.688. 2.700.000. Son billones, billones. O 2.775.000. Y los otros tres números al último no lo sé. ¿Me puede repetir? 875.000. 875. 2.700.000. 800. Ok. Anillo. 6.790. Ok. Todas las especialidades. Sí. Representación. De padre, madre. Un padre, madre. Ok. Hanawi actúa en Javier, extrayendo toda la programación negativa desde la primera vida, potencializando vórtices, todo lo que puede hacer hasta el momento. ¿Cómo lo hace Lucía? Sí, su ser luz empieza a integrarse en él y de modo que va cambiando toda su vibración y se va viendo todo en vibración, en una vibración de tranquilidad, en una vibración de calma, en una vibración de amor. Empieza a darle una información de sanación en todo su cuerpo. Todas sus células se activan, todas sus células se rejuvenecen. Empieza a poner sanación, toda una información de activación, de sanación, de fortalecimiento en todo su ser, todos sus ojos, sus oídos, su nariz, su garganta, su corazón, su hígado, páncreas, intestino, colon, todo su sistema también neural, todo su cerebro también está envolviéndolo en esa luz. En su parte cerebral a nivel energético, digamos lo que ahí es donde este ser se hospedaba, hacía más alteraciones energéticas, así que su ser luz está cambiando toda esa información en estabilidad, en conexión consigo mismo, en conexión con su ser, digamos lo que lo aísla. Por toda también la tecnología que le tenía puesta, también le está quitando todos esos residuos, quitando todas esas huellas en su cerebro, en su corazón también. Él debe empezar a trabajar su hígado, debe empezar a hacer una alimentación más sana y sobre todo empezar a como una especie de filtración, de sanamiento en esa parte de su hígado. Ya la tiene afectada, así que lo ideal es de él sería no más consumir no más licor y empezar a tener una alimentación más propicia para él, más sana. Su salud le muestra la salvia
La salvia como en aromática, con descansos, tomarla una semana, descansar. Esa planta le podría ayudar mucho en su conexión con su realidad, con su cerebro, con a nivel, digámoslo, de su cerebro y con el a nivel físico y a nivel energético. Empezar a hacer la parte de la dieta, una, tomar también infusiones, un poquito grano de la planta de zazaparrilla, también sus pulmones, bronquios, también los está poniendo en sanación, su colon también. Ahí donde él tiene sus tatuajes también le está haciendo como una reconfiguración, un cambio de información allí. Es como para soltar esa parte, es como se vuelve como una especie de marca, de grabado allí. Entonces cambia toda esa información de todos esos residuos energéticos que tiene ahí con la información que la entidad había dejado allí. De esa manera él puede tener de pronto más voluntad en sí mismo, más apropiación de sí mismo, más voluntad, más fortalecimiento. Su ser luz abre sus vórtices, sus glándulas interdimensionales. Esa apropiación de esta entidad en él también fue propicia porque él también tiene sus canales abiertos. Tiene esa capacidad también, si él se lo propone, de desarrollar esas habilidades, las habilidades ocultas, que las tienen a todos, pero que en este momento ya con toda esta información todos los seres humanos están tomando conciencia de que todo esto es natural en ellos. Así que si él en conexión con su ser luz puede empezar, volverse más, tener más percepción si es su deseo, seguirla interiorizándola y seguirla cultivando para que esto sirva en pro para que es para su sanamiento y sobre todo para que él pueda conectarse con su energía, con su esencia, con su parte luz, con su genética luz. Él tiene engramas de mucho dolor, engramas de sufrimiento, engramas de soledad, engramas de culpa, engramas de tristezas, tiene odios, todos esos engramas se lo está sacando su ser luz. Y empieza con el inicio de va hacia la línea de tiempo donde, digámoslo, esta entidad empezó a controlarlo y empezó a llevarlo hacia la degeneración de él, hacia la pérdida de su voluntad, para que pudiéralo parasitar más fácil. Así que su ser luz va a esa línea de tiempo de esa parasitación. Lo muestra él está en un sitio, en un bosque, en ese bosque hay un lago grandísimo y en medio de ese bosque hay unas personitas en una fogata y en esa fogata
están alrededor varios seres y todos ellos pertenecen como una misma linaje, pertenecen a una misma comunidad. Inahafu, Inafuja, Hu. Estos seres traen un linaje en cuanto a su genética de compenetración, de reconocimiento, de todo lo que tiene que ver con lo natural, con todo lo que tiene que ver con madre tierra, con las plantas, con los elementales. Son seres conocedores de todo ello y sobre todo muy vinculados energéticamente con ellos por su conocimiento. Eso les sirvió mucho para su desarrollo, para su conservación y sobre todo longevidad y trascendencia en diferentes líneas de tiempo. Pero él estando tan joven y con deseos de aprender y con deseos de sobresalir en esta comunidad, él decide experimentar más, experimentar y empieza a inducirse con ciertas plantas ya conocidas. Ellos lo hacían en una inducción, pero en esa inducción se conectaban y accedían a sus memorias, pero él decide experimentar con otras más plantas porque quiere ahondar más en estas memorias y en este conocimiento, pero de eso se aprovecha la entidad parasitadora de ese deseo de él y lo que hace es que en vez de actuar lo que hizo fue entrar en el momento de esa inducción que se hacía, pérdida de conciencia, para trasladarse a otras líneas de tiempo y experimentar. Lo que hizo la entidad fue atraparlo en ese viaje, en una de esas inducciones, lo engañó y lo siguió parasitando. En esas parasitaciones, él siguió deseando la necesidad física de seguirse induciendo con estas plantas, digámoslo, para nosotros sería seguirse drogando. De esa manera, la entidad, como lo ha hecho en través líneas de tiempo, lo que hacía era experimentar en estos planos a través de ese cuerpo físico que se le ofrecía en ese momento. Así que así siguió llevándolo en diferentes líneas de tiempo, en ese parasitaje. Así que su ser luz va a ese momento, va a ese instante, se conecta con su ser en ese momento, se conecta con cada uno de los elementales de todas las plantas que tienen disposición en ese momento. Y lo ayuda en ese momento a abrir, sí, a tomar conciencia de ese momento y le hace ver lo que está haciendo y le hace ver la entidad parasitadora de frente. Así que él al ver esta entidad parasitadora lo que hace es retroceder, se protege, su ser luz lo protege como lo ha hecho siempre. Retrocede y no permite que sea parasitado. Así que su ser luz actúa y lo empieza a conectar con él, de modo que él empieza a seguir todo ese linaje de conexión y sabiduría. Así cambia todas estas líneas de tiempo.
Suelta todos esos lazos energéticos de dolor, de sufrimiento, de desesperanza, de frustración, de miedo, y transforma toda esa información en este momento en él en tranquilidad, en fortaleza, en sabiduría, en amor, en entendimiento, en conexión consigo mismo, en reconocimiento en sí mismo. Listo. Lucille, ¿me puedes decir en qué tanto por ciento lo deja el gen luz? 97%. Las capas, Capas 10. el cerebro. 93%. A ver. ¿Podría ser cambio con Anawi, Lucille? Sí. Gracias. Abrazo de luz. Abrazo de luz, Hanawi. Am, tu aspecto físico nos pidió que por medio de su pareja para esta liberación y te pedía pedir un mensaje que si le puedes mandar y también nos podría servir a todos. Todos estos momentos que se están creando se hacen a voluntad de ustedes, se hace a voluntad de su corazón. Cuando cada uno de ustedes siente su llamado, siente las necesidades de su sentir, de un cambio, de una esperanza, de una nueva sentir en sus corazones, ahí es cuando empiezan ustedes a buscar estas situaciones, estos momentos, momentos de liberación, momentos de reconocimiento, momentos que solo pueden ser creados a su voluntad de ustedes, porque ustedes son los que están expresados en esta 3D, en esta realidad. Ustedes son los puentes para cada uno de sus seres luz. Al igual que ustedes sirven de puente y de manifestación a toda esta parasitación de estos seres oscuros, de estos seres creados por sus mismas energías, sus propias mentes, o seres que simplemente han podido hacer a estas realidades. Nosotros también, su genética luz, su otro yo, su otra parte, que se expresa en los, digámoslo, en los espacios invisibles, en los espacios irreconocibles por ustedes, por realidades que aún no han sido, digámoslo, entendidas por ustedes. Pero para que nosotros también podamos expresarnos en ustedes, necesitamos su voluntad, necesitamos su reconocimiento, su corazón latiendo en un solo sentir, en un solo amor, en el deseo de conectarse con su luz, en el deseo de reconocerse como seres que traen esa chispa, ese punto, ese crecimiento, esa evolución, esa creación del todo, sino que nosotros como seres que para muchos de ustedes no hemos sido reconocidos en su esencia, reconocidos en sí mismos. Tenemos que hablar así como si fuéramos ajenos a ustedes, aparte de ustedes para en su entendimiento, pero realmente somos un solo ser, somos una misma expresión, somos uno solo, sino que aún no se han reconocido esa parte.
esa, esa unidad que ha sido negada, que ha sido ridiculizada, que ha sido desmentida, que ha sido exagerada, que ha sido mal interpretada, pero que realmente es la expresión de ustedes en un solo ser, en una sola vibración, en un mismo sentir. Solo necesitamos que nos miren, que nos reconozcan, pero desde el corazón, desde el centro de su corazón, desde el centro de su energía, desde el centro de su genética, como por darles un lugar, por darles una ubicación. Hana, Hanawi, tiene una inquietud su pareja que está, ¿cómo se dice? Quiere saber si va a durar mucho ahí en ese centro de detención o qué va a pasar con él. Es la preocupación de él. ¿Tienes algunas palabras para su pareja que le puede servir de consuelo o alguna cosa? Su tiempo allí dependerá de muchos trámites y dependerá de muchas personas. En estos momentos, todo esto que tiene que ver con esto de judiciales, de todo esto de detenimientos, de procesos, ha sido bastante en este momento por las situaciones que ustedes están viviendo y más por la situación de él de no ser un ciudadano de este país, sino que ser un ciudadano de otro, como ustedes se dividen. Todo esto está viciado por tantos trámites, tantos papeles, tantos conceptos, tantas, dirían ustedes, trámites, que puede ser demorado, puede ser prolongado para ustedes. Pero si ustedes, en ese caso él, empieza a hacer su conexión con su ser luz y empieza a sentir en pro de lo que él quiere y empieza a manifestar su energía, su luz en todo ello, todo se puede ir aligerando y todo se puede ir abriendo todos los caminos para que su estadía sea más corta, no tan prolongada por todas estas situaciones generadas por todos estos seres que Todos esos trámites, ¿no? están a cargo de todo esto. Ujú. Bueno, bueno, Hannah, eso sería todo y llegó el momento para que te fusiones con tu aspecto físico. Me dejas con Luciel. Abrazo de luz. Sí. Solo quiero decirle a mi ser que en el momento que él sienta la voluntad de dejar todo lo que le ha traído preocupación, de todo lo que le ha traído todas estas dificultades, se hará. Solo que él sienta la necesidad de hacerlo, el agrado de hacerlo. La voluntad ya está puesta en él, su fortaleza ya está en él. Solo se necesita que la reconozca. Ya está libre de toda esa intervención. Ahora su labor ya sería algo físico, su labor ya sería algo de conexión, de empezar a desintoxicarse, de empezarse a sanar su corazón, de empezar a buscar situaciones y personas que lo puedan ayudar en este momento para el entendimiento de todos esos sentimientos y emociones que lo traen a él y que lo han llevado a todas estas situaciones. Y si él tiene la voluntad de conectarse, la voluntad de respirar, la voluntad de reconocer su fuerza, la voluntad de reconocer su sabiduría, la voluntad de cambiar su momento, se hará solo con su deseo, solo con su voluntad,
Solo tiene que hacerlo y él va a ver que es capaz de hacerlo. Bueno, gracias, Hanawi. Me dejas conocer. Un abrazo. Abrazo de luz. Luciel, ¿por dónde ingresa Hanawi en su aspecto físico? Ingresa directamente por su corazón. Cuando ingresa, se ve todo luminoso y se ve como empieza un movimiento, el latir de su corazón estimula esa vibración y en esa estimulación se ve como un solo ser, una sola luz. Bueno. Le pone protecciones, casco, traje, muchas partículas de luz, de amor. Sí, Um, Bulcomen procede a llamar al humano luz Normed. sí, sí, acá está. Norm verifica. Yo le doy un abrazo. Sí, verificado. Um, ¿Me puedes hacer cambio con Normed, Lucía? Sí, Y yo voy a parar de grabar para que tenga una conversación con Norm.